otro detallito. ¿Usted estudió algo de arquitectura? Sí, pues. Sí, pues. ¿Sí? Sí, pues. Por supuesto. Es decir, los aviones no afectaron todo el núcleo. Fue sobre todo en la segunda torre que estamos viendo. Choca por el lado. Entonces, evidentemente, si hubiese habido un derrumbe, hubiese sido algo, se hubiese ladeado, no hubiese caído verticalmente como uno lo va a ver lamentablemente. Tenemos una declaración de un experto. Ojo, ¿qué es lo que sucedió acá? Y esta evidencia es así, como lo voy a señalar, es fundamental. Porque cuando se comienza digamos, se caen las Torres Gemelas, el material que queda es rápidamente llevado por camiones y es hecho desaparecer. Sin embargo, hay afortunadamente un poco del material que cayó de las Torres Gemelas fue capturado por unos investigadores, o más bien dicho, llegó a las manos de unos investigadores de la Universidad de Copenhague, particularmente que se llama Niels Harrit. Y Niels Harrit señala claramente que es el departamento de química de la universidad señalada de Dinamarca. Y tomaron los escombros e hicieron un análisis detallado de qué es lo que hay en los escombros de las Torres Gemelas y encontraron, y aquí está evidencia científica clave para desenmascarar la conspiración, que es el descubrimiento de lo que se llaman nanotermitas. ¿Qué? Las nanotermitas es un material, una combinación de un polvo muy pequeño que produce o más bien dicho, aumenta el derretimiento del acero forjado. ¿Qué es ahí? Y eso fue lo que descubrió Niels Harrit de la Universidad de Copenhague. Y ojo, toda la universidad está ahí detrás de este resultado. Queridos amigos en casa, escuchen muy bien la siguiente declaración de Niels Harrit del Departamento de Química de la Universidad de Copenhague con respecto a lo que encontró en los escombros de las Torres Gemelas. Vamos a escuchar. And this was already totally clear before we started investigating the dust that both explosives and incendiaries were used in the controlled demolition of World Trade Center. Lo dice, ¿ah? Sí, lo dice. Demolición controlada. Recalquemos con claridad lo que dice, porque esto es un breve extracto de muchas entrevistas que le han hecho a él durante los años que siguieron. Estas declaraciones vienen del año 2009, donde logran después de tener estas conclusiones. Pero, ¿qué es lo que señala Niels Harrit? Los impactos de los aviones no causaron el colapso de las torres. Afirmación científica, ¿ya? ¿Qué es lo que dice que encontró? Nanotermitas. ¿Qué son las nanotermitas? Una mezcla de óxido de aluminio y óxido que reacciona con el calor y produce hierro que se calienta a 2500 grados de temperatura. Aquí lo estamos viendo, el derretimiento, el detalle del derretimiento de los bloques de acero. Ahí están los bloques. También se sabe que de la Torre Sur, en un momento dado, manaba un líquido, un metal líquido de las Torres Sur. ¿Por qué? Porque se estaban derritiendo las bases a partir de esto que descubrió Niels Harrit de la Universidad de Copenhague. Me permito señalar y leer otro testimonio de Niels Harrit, avalado por esta Universidad de Dinamarca, y dice: el material termítico activo descubierto en el polvo de la catástrofe del 11 de septiembre del World Trade Center son nanotermitas o pequeñas partículas de óxido de aluminio y óxido que reacciona al calor y produce
que se caliente este metal a 2.500 grados de temperatura. O sea que esta instalación lleva semanas de antelación, no es una cosa que se programa de un día para otro, porque ubicar estas nanotermitas en los lugares estratégicos no debe ser muy sencillo, en un edificio que están vigilados. Pero sumando a lo que cuestiona el inspector, se dice por ahí que había estado en mantenimiento el edificio y que por meses habían estado trabajando en la estructura del edificio. Buen pretexto. ¿O no, Sí, doctor Fay? eso es efectivo. Durante varias semanas previas al acontecimiento del 11, mira, iban personas con perros amaestrados inspeccionando todo el edificio. Uno tiene que decir también que mira, uno no lo va a mostrar ahora, pero bastaría buscar por la internet que ya se están desclasificando todos estos grupos allá dentro del mismo Estados Unidos, evidencia de personas que habrían estado colocando las bombas al interior de las Torres Gemelas. Entonces, ya la desclasificación es gigantesca lo que está ocurriendo. Fotografías de las personas colocando estas cosas. Entonces, es una evidencia contundente, lamentablemente. Lamentablemente, ¿cómo es posible que un país viva sostenido en la mentira? Uno sabe que la política moderna es una política maquiavélica, es decir, una política fundamentada en la mentira, en el fin justifica los medios, en el poder como fin de la política. Bueno, como siempre, entonces. Como los últimos al menos 500 años. No, como siempre. No, hay grandes utopías y hay grandes momentos donde la política, recordemos, querido... Sí, pero una cosa es que la música suene bonita y la otra es que sirva. Pero recordemos a Aristóteles. Y sería. Aristóteles llegó a decir que la política era la más alta de todas las ciencias, fundamentada en la virtud. Eran otros tiempos. Recordemos a Confucio, siglo VI antes de Cristo, China. Es decir, una política fundamentada en la virtud. Sí, está bien. Pero, entonces, doctor Fay, hay excepciones. Eso no sí, va. pero hablando de esas excepciones, volviendo a las torres, esa verdad que supuestamente esta conspiración de este plan macabro que estamos hablando, ¿alguna vez se va a saber? ¿Alguna vez se va a poder, se va a develar la verdad? Claro, porque un breve. ¿Por qué? Porque, claro, Aristóteles también decía que el peor de los pecados es la mentira. Y aquí tenemos casi un ejército completo de personas mintiendo. Este no es una comparación de 2 o 3 personas. Sí, pues. Requiere, no sé, de 100, 200 y quizás más personas. Si los vamos a ir conociendo, querido. Y todos están inspector. callados. Todos están callados. Ahora, ¿qué? Mira, todavía Carola guarda algo de esa inocencia. Muchas cosas. evidentemente. Tiene Algo su me carita. queda, Porque- no sé cómo, Aunque pero me usted no queda. lo crea. Algo me Aflora, queda oiga. inocente todavía. Oiga, Carola, ni sueñe. ¿Con qué? Ni sueñe ¿Con qué le va a creer? con que, No me levantes el dedo. con que se va esto a divulgar oficialmente. Claro. Nunca. Nunca, Esto, jamás. la verdad la contamos aquí en la mañana de Chilevisión. ¿Y pues. eso sería? Así que póngannos atención acá, porque aquí contamos la verdad, pero nunca va a salir de la voz del gobierno de Estados Unidos ni de ningún otro gobierno, sobre todo los que están bajo el eje de los Estados Unidos, ¿ya? Así que ni sueñe con eso. La verdad, eso sí, La tenemos acá la hoy tenemos día. nosotros aquí un poquito de verdad, vamos a entregar. Ahora, tenemos otro dentro de este... Tú hablaste de evidencias. Sí, evidencia entonces, la evidencia de Niels Harris de las nanotermitas es clave, ¿ya? Tenemos una declaración también previa, mira, que se realiza sobre el vuelo 177, ¿ya? Escuchémosla porque habla de que en realidad el avión aparentemente no era un avión comercial, sino que aparentemente era otro tipo de avión. Una de las dudas que tú planteaste antes, que Efectivamente. probablemente no haya sido un American Airlines. A una persona se le pregunta en vivo y en directo, ¿tú viste? Sí, lo vi claramente el avión que chocó, el 177. ¿Y cómo era? ¿Y cómo era?
y era bastante distinto a un avión comercial. ¿Y las imágenes que tenemos del avión detenido? Se aprecia, imágenes detenidas? algo se aprecia, pero por eso digo, el avión no parece un avión pintado con las... Plateado con las letras Claro. blancas que Fijémonos tiene bien ahí. la cola American ¿Ok? Airlines. Ahí está. Así Mira, es. Entonces, qué impresionante. se desintegra. Se ve un plateado generalizado. En realidad los colores no se aprecian con claridad, por lo menos en la cola tiende a verse un poquito de matiz, pero no es mucho, ¿eh? Así es. Pero con esta declaración que vamos a escuchar, que señala, no se veía como un avión comercial. Y lo que nosotros vemos en pantalla prácticamente es un avión gris. O sea, eso es lo que uno ve. Claro. Uno puede decir, bueno, está lejos, no hay claridad. Pero otras imágenes también que hemos visto acá, aparece como un avión gris. No con una claridad como si fuera el del American Airlines, en todo caso, ¿ya? Sea lo que sea, el acontecimiento son evidencias. Los bombazos que hemos señalado, que por efectos prácticos no los vamos a mostrar ahora, se escucharon, es decir, bombazos claros, nanotermitas en los escombros, un avión que aparentemente no era comercial. ¿Quién lo conducía? ¿Quién lo piloteaba también? ¿Quién se sacrifica por eso? Porque también otro detalle importante para hacer esto, para caer en el Pentágono, no es cuestión de llegar y tirarse, voy a manejar un avioncito, sino que hay que ser muy profesional, hay que tener miles de horas de vuelo para conducir. Y miren cómo se desintegra. Bueno, así desaparecen los aviones cuando chocan con estos elementos sólidos. ¿Y qué posibilidades hay de que el avión no haya sido piloteado por nadie? Mira, hay algunos que señalan que eran verdaderos drones, que eran aviones controlados a control remoto. Quizá eso no lo vamos, mira, gran parte no lo vamos a saber. Pero los funerales, todas las familias, no se puede inventar. No, tanto. pero de las personas que murieron, pero si en las Torres Gemelas murieron más de 3.000 personas. No, lo dice Sí, por por quienes la gente del piloteaban. avión también. Por quienes piloteaban, a eso te Sí, refieres. por quienes piloteaban y por los pasajeros también hay testimonio de esa familia. Lo que está claro y que se discutió desde el primer momento fue que no era fácil, a pesar de lo que parece y a pesar de la estructura de la Torre Gemela, no era fácil impactarlo directamente. No, en eso estamos de acuerdo. Había que tener una expertise Sí. para hacer colisionar el A avión. menos que contra seas la un torre. militar muy, No, pero que muy hayan disciplinado sido- y que dejen tu familia con una millonada incalculable. Una cosa de ese estilo. Dentro de una conspiración de esta magnitud, ¿es pensable algo No, pero así? como el mismo doctor File dice, la verdad empieza a aparecer con el tiempo. Y en ese sentido, las víctimas, claro, de las torres han hablado y están reclamando. Están Pero reclamando. también hay familiares que por lo menos están convencidos de que perdieron a su gente arriba del avión. Entonces, un dron, que existe esa teoría, como dice usted, yo descartaría eso, porque hay gente que hasta el día de hoy sufre las pérdidas humanas. Rafa, hay una tremenda controversia hoy día sobre las personas que iban adentro del avión. Sí. O sea, eso es, las personas, digamos, los testimonios más fidedignos, los recurrentes que hoy día uno puede escuchar, son las personas que, digamos, los familiares de las personas que murieron en las Torres Gemelas, sobre todo. Hay una declaración, me hiciste acordar una persona que dice que su hijo murió por una explosión en las Torres Gemelas. No por el impacto ni por el colapso, sino que porque explotó algo adentro de las Torres Gemelas. Están pidiendo todas esas cosas, sea lo que sea, es lo que uno va a ir ahora metiéndose. Ahora nos vamos a ir metiendo en la sustancia poco a poco. En el porqué. En el por qué, en el para qué, quiénes estuvieron detrás de la conspiración. Amigos, no se pierdan lo que viene en el programa porque lo vamos a decir hoy día y para que uno vaya diciendo estas cosas. Ahora, no sé si tenemos ahí las declaraciones de lo que se vio en este avión comercial. Ya van a aparecer, pero ahí aparecía obviamente, y lo que uno ve ahí, ¿qué uno ve? Un avión básicamente gris. No aparece con claridad
un avión. Claro, tú hablas de ese testimonio que finalmente dice que no identificó a ese avión con un avión comercial, menos con un avión claramente conocido por los estadounidenses, que es el American Airlines. Simplemente sean las características de un avión sin algún Pero distintivo. pregunta, ¿cómo una conspiración de esa magnitud puede caer en un error tan garrafal como ese? Cuando tú De no enviar estás- un avión con los colores por lo Pero, menos. inspector, si estás diciendo que chocaste un Pentágono, no aparece avión, yo creo que en realidad ya como piensan que pueden manipular toda la información y manipularlo a su haber, yo me imagino que ya les da lo mismo si el avión tenía o no la rayita roja y las 2A para hacer que era un American Airlines. O sea, yo creo O sea, que en otras claramente palabras, se diga lo que se diga y les con da la lo mismo que claridad tienen la en que manipulación de los medios también para poder definitiva, manejar la información a su haber. la verdad oficial va a ser la definitiva y se acabó. Eso es. Claramente. O sea, es lo que yo creo. O sea, lo la menos- verdad, siempre la verdad oficial, al menos uno tiene que esconde saber, algo de verdad, esconde algo. Ahora, bueno, ya que uno está en esto, vamos metiéndonos de lleno un poquito en ciertos detalles fundamentales de la conspiración. Ahondando. en la Pregunta importantísima. ¿Quién controlaba los cielos de los Estados Unidos ese 11 de septiembre del año 2001? Mire, qué buena pregunta. ¿Quién? Uno tiene que decirlo, ¿ya? Y esto es información fundamental, ¿ya? Porque desde mayo, desde el año 2001, el entonces presidente George Bush le entregó el control de todos los ejercicios militares y del cielo al vicepresidente Dick Cheney. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucedió qué es lo que pasaba en los cielos ese 11 de septiembre del 2001? Habían 4 grandes operaciones simultáneamente controlando los cielos. La primera se llamaba Vigilant Warrior, es decir, guerrero vigilante, que es una operación donde hay un simulacro, es decir, comandado por Dick Cheney, estaba primero la Vigilant Warrior, que es la simulación de un secuestro real de un avión comercial. Ese mismo día. Ese mismo día estaba operando ese programa, digamos, en los cielos. Primer programa, ¿ya? El segundo, el Vigilant Guardian, que es una guerra simulada contra los Estados Unidos, también estaba operando ese día. Todo esto comandado por el NORAD, que es el Comando de Defensa Aeroespacial, mandado por Dick Cheney. Es decir, simultáneamente, mientras todo esto ocurría, en los cielos de los Estados Unidos se estaba ejercitando, en palabras bastante sencillas, sobre el simulacro de un secuestro de un avión. Ese simulacro es lo que se denomina Vigilant Warrior. Efectivamente. Guardian. No, Global Guardian es otra cosa. Vigilant Warrior, el que tú dijiste, ¿ya? Es decir, eso es un programa para simular el secuestro de un avión comercial, el secuestro real. Eso estaba operando en los Estados Unidos ese día. Mientras en los ocurría cielos. el secuestro real. Mientras ocurría el secuestro real. ¿Ya? Después, el Vigilant Guardian, que es una guerra aérea simulada de ataque aéreo a los Estados Unidos, también estaba operando, es decir, un simulacro de guerra y de ataque aéreo contra los Estados Unidos estaba operando en los cielos de los Estados Unidos. Eso es como la operación Valkyria, digamos. Claro. Sí, tiene una similitud, sí. La Valkyria fue algo distinta. Pero también estaba programado a propósito de esto. Bueno, pero no. Sí. No nos vamos a hablar. Y también otro programa que se llama el Global Guardian, que es un ejercicio para probar la capacidad de respuesta a un ataque nuclear. Tercer, digamos, operativo que estaba en los cielos de los Estados Unidos. Y el cuarto y último se llama Tripod 2 o Trípode 2, que es la simulación de un ataque bioquímico programado para comenzar el 12 de septiembre del año 2001. Un día después del ataque. Un día después ya estaba operando todo eso. Y todo esto, sobre todo
el día 10, el lunes 10 de septiembre, bajo esta operación global militar comandada por el Comando de Defensa Aeroespacial y también por Dick Cheney, vicepresidente, a instancias de Bush, el día 10 de septiembre llegó a Nueva York un equipo y un personal para el manejo de emergencias, el famoso FEMA, Federal Emergency Management, y se instalaron en el muelle 29, un día antes. Y en el muelle 29, que fue el centro de operaciones y de respuesta al ataque a las Torres Gemelas, ya estaba instalado un día antes. Así es la historia, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno va desentrañando todas estas cosas y a las preguntas inquisitivas del inspector, muchas personas, uno tiene que recordar hay una cosa que es... ¿Dónde estaba el vicepresidente? El presidente está... El vicepresidente. ¿Dónde estaba? Ahí, eso se me escapa. Eso se me escapa. Es que se lo pregunto porque nunca respondieron eso. No, por eso lo pregunto. Efectivamente no. Era un misterio. Un misterio donde estaba Dick Cheney. Bueno, si es esto, controlando todas estas operaciones en el cielo. Obvio. Así es. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y aquí uno tiene que ir señalando estas cosas porque todo esto estaba siendo visualizado por el vicepresidente de los Estados Unidos, ¿ya? Como dije, a instancias de Bush. Por lo tanto, uno tiene que recordar que, mira, cuando uno está en un país tan armado como los Estados Unidos, las personas, los militares, aquí en Chile también, en el sentido que se les va preparando mentalmente. ¿A quiénes se les prepara mentalmente? A los miembros del ejército, de las Fuerzas Armadas. Se les adoctrina mentalmente, primero para no cuestionar la orden superior. Hay que señalarlo. Y durante años, primero, mira, la preparación militar, en palabras bastante sencillas, primero es una preparación mental, es decir, a través de canciones, de preparación de documentos, te hablan, por ejemplo, los talibanes son los malos, entonces son unos desgraciados aquí y allá, y después cuando el otro militar tiene frente a un talibán, este es el desgraciado, lo mato, ¿ya? Es un adoctrinamiento mental. Es una programación. Es una programación mental, un control mental, sí, que todos los ejércitos del mundo lo hacen. Cuando salen a trotar los marines, cuando salen a trotar los ejércitos, salen cantando, y estos desgraciados de los vedetos, sí, desgraciados de... Entonces después, cuando tienen al supuestamente desgraciado, este es desgraciado, le tiráis un balazo. Sí, por lo tanto, primero es la preparación mental. Ahí comienza la guerra. Entonces cuando usted me pregunta, oye, pero fueron muchos. Pero bueno, sí, pues. Pero esa programación sucede a y todo uno nivel. tiene que pensar también que una cosa es el ejército nacional. Es decir, el ejército que está bajo sus estatutos para defender al pueblo. Y otra cosa es el ejército profesional. Hay que tener mucho cuidado con un ejército profesional, porque el ejército profesional, si tú llegáis y le pagáis por algo, te va a ejecutar prácticamente muchas veces como un mercenario. Ojo con eso. Entonces, si a mí me pagan, ya lo mismo a que matar, si ya soy un mercenario asesino. Por eso una cosa es una diferencia entre un ejército nacional de los que surgieron regular, como los que surgieron después de la Revolución Francesa, a un ejército profesional, porque al profesional, si tú eres multimillonario, le puedes decir, oye, tengo un pequeño problemita, les paso unos cuantos millones de dólares, vayan a hacer esto, y lo hacen, como lo que está ocurriendo, por cierto, en Siria. Todo el Estado Islámico, en realidad, como uno sabe, son mercenarios,
verdaderos mercenarios. Entonces, bueno, son elementos Lo de que todo usted esto. decía de la programación mental no solamente corresponde a las Fuerzas Armadas de los diferentes países del planeta, corresponde a las ideologías, corresponde a algunas religiones, a todos los ismos, a todos los extremos donde se programa a la sociedad desde pequeño. Sí. Uno conversa con un fanático de cualquier cosa y el fanático nunca se pone en contexto, sino que recita No va a analizar. una oración, no analiza. Y eso no es exclusivo de un militar, digamos. ¿Ah? Tú lo dijiste. ¿Sabes que me acordaste las palabras de un sabio gurú de la India que decía: las grandes civilizaciones están en contra de la sabiduría, pero no el hinduismo, el budismo, Sí, bueno. el zoroastrismo, el cristianismo, todos estos ismos, el comunismo, el capitalismo, Sí, pues. lo único que buscan en realidad no es que tú seas libre espiritualmente, sino que te controlan. Encajar en un sistema. Palabras sabias del Rafa. Palabras de un gurú, Rafa. Pero Te voy a decir ahora gurú, Rafa. No me hagas Pero, para guruguru. Maguro puede ser. pero así ha sido la historia. Agrupiento, ¿no? Todas estas grandes civilizaciones, el capitalismo, comunismo, en realidad lo que te buscan es un control de las personas, y partiendo primero por la mente, por los medios de comunicación, por el ejército en estas canciones. Pero ¿en qué momento entra la CIA a tallar en este asunto? Porque me llama la atención Eso esa es parte. bueno, claro. Hasta el momento estás pensando en el ejército nomás, con todo lo que sigue después. No, En Medio mira, la Oriente, CIA está metida desde el principio. Sí, claro. Como Sí, debe no, sí, la CIA Desde está antes, digamos. desde antes, esto ya lo vamos a ir viendo. Ahora, recordemos entonces ciertos momentos que ya ha pasado y de recordar todo esto, entonces, lo que ocurría. El control de los aires en aquel momento dado estaba dirigido por Dick Cheney, ¿ya? A instancias de Bush. ¿Dónde estaba Dick Cheney? Misterio. Un misterio, No, no. ¿ya? Pero seguramente supervisando todo esto, pues, supervisando estas 4 grandes operaciones que estaban controlando los cielos de los Estados Unidos en aquel momento dado, ¿ya? Ahora bien, si uno vuelve a los patrones de vuelo y comienza a observar, pero si todo fue ordenadito, pues, como lo señalábamos hace un ratito atrás, piloteados por ex veteranos de guerras. Los secuestradores entran a las cabinas prácticamente como Pedro por su casa. No hay ningún envío de señal de socorro. Desaparecen las identificaciones de los vuelos justo en zonas delimitadas. No se sabe qué vuelos en realidad ocurrió ahí. Hay algunos que señalan que cuando se apagan los transponders, es decir, pierde la identificación el avión, se ve solamente un punto, es posible que hayan sido reemplazados esos aviones que salieron por estos aviones que chocaron. Es decir, reemplazo de aviones. Eso suena lógico. Suena lógico. Reemplazo de aviones es posible que haya ocurrido. Y el tiempo lo permita. Sí. Así es. Son increíbles. Maniobras increíblemente sofisticadas para todo lo que fueron los atentados. Muy sofisticadas. Esto no lo hace cualquier piloto. Y por cierto, la coordinación sorprendente. Sí, ¿cómo es posible? Cuando uno piensa, ¿ya?, que 5 supuestos terroristas entran a un avión, son 5 que entran pasan por toda la documentación en los aeropuertos, 5, 19 en total que pasaron por Pedro por su casa, Alguien en el los país protegió. más protegido de los Estados Unidos. Alguien lo permitió. Extraño. Ahora, tenemos todas Ahora, las pero piezas. convengamos que no habían tantos controles como No, en ese después de momento eso. no. Después de eso comenzaron. Después de eso cambiaron los controles. Por eso mismo, cambiaron los controles después de eso, pero yo fui antes del 2001 a Estados Unidos. No fui. ¿Cuándo fui a Estados Unidos? No, sí, Ya ni me acuerdo. Pero los controles siempre han estado, no fui después. no, sí, esto cambió la manera de viajar en el mundo. Sí. Tal cual. Esto cambió. Bueno, a ver,
Deme un segundo, porque todas las familias a lo largo de Chile se reúnen a desayunar como nosotros, que cada mañana compartimos los ricos productos Colún. A los panelistas les encanta el manjar, por ejemplo, a los camarógrafos.